Habíamos dejado en la última vez cierta investigación. Dicen, emplea la teoría que se desarrolló sobre la clasificación de los triángulos y elabore un esquema. Fue por lo que estábamos hablando nosotros con respecto a la clasificación de los triángulos. Estábamos resolviendo nosotros problemas y eso es lo que vamos a continuar. Y en el transcurso de la solución íbamos recordando ciertas teorías. Y una de esas era la clasificación de los triángulos. Ustedes tenían que realizar un esquema. Pero bueno, lo vamos a realizar acá, ¿no? Entonces, habíamos dicho que los triángulos se clasificaban de dos formas, ¿ya? Vamos rápidamente, como quien recordaba. Estos triángulos se clasificaban de dos formas, teniendo en cuenta, según sus lados, había una clasificación, y según sus ángulos. Cuando yo hablaba de la clasificación según sus lados, pues yo me refería a tres tipos: a equilátero, a isósceles y a escaleno. Cuando hablo de los triángulos equiláteros, pues eran aquellos triángulos que tienen sus tres lados iguales. Y su característica es que también sus tres ángulos miden 60 grados. También son iguales. Ese es el equilátero. Mientras el triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Isósceles, dos lados iguales. Por ende, también dos de sus ángulos también van a ser iguales. Por otro lado, teníamos también el triángulo escaleno. Era aquel en donde sus tres lados eran diferentes, ¿ya? Sus tres lados eran diferentes. Y así es como nosotros clasificábamos a los triángulos, según sus lados. Luego, la otra clasificación era según sus ángulos. Y según sus ángulos, teníamos tres tipos también: triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y triángulo obtusángulo. Cuando hablábamos de un triángulo rectángulo, era aquel triángulo que tenía un ángulo que medía 90 grados. Cuando hablábamos de un triángulo acutángulo, era aquel triángulo en donde sus ángulos eran agudos. ¿Qué quiere decir ángulos agudos? Que eran mayor de 0 y menor de 90 grados. Y por otro lado tenemos el tercer tipo, en este rubro, de según sus ángulos, teníamos los obtusángulos. ¿Cuáles eran los obtusángulos? Aquellos triángulos que tenían ángulos, o al menos un ángulo obtuso. ¿A qué le llamamos ángulo obtuso? Aquel que tenía una medida de mayor de 90, pero era obvio que menor que 180. Entonces, ahí estaba la clasificación de los triángulos que se les había pedido que ustedes lograran indagar o profundizar, ¿no? Acá presentamos también un esquema, por lo que se le había pedido a ustedes un esquema, se les daba un formato aquí, uno de los modelos, ¿no? Entonces un esquema, un mapa conceptual de cómo también podrían haber presentado ustedes la clasificación de los triángulos. Y acá está también, ¿no? A ver, Alex, ¿me escuchas? Sí, profesor. Alex, ¿podrías leer, por favor? A ver, léeme este cuadro que está acá. En octángulo. No, léeme todo el cuadro léemelo, todo el esquema, desde un inicio. Clasificación de triángulos según sus lados: escaleno, isósceles, equilátero. Tres lados desiguales, dos lados iguales, tres lados iguales, según sus ángulos: A ver, octángulo, un ratito, rectángulo Alex. y Alex, un ratito. Ya. Espérate un ratito que voy a aumentar el obtusángulo. volumen. Tres lados Voy a aumentar agudos. el volumen porque no te escucho bien. ¿Qué pasó acá? Uy, ya claro. De razón no te escuchaba bien. Ya, ahora sí. Vamos a ver, ya. Escúchame, Alex, ya. Escúchame, hay que tener en cuenta también la lectura de un
esquema. Mira, tú te das cuenta, dice, la clasificación de los triángulos viene acá, ¿no? Arriba, mira, como cuadrado grande, digamos. Ese se va a desprender a 2. Entonces, tienes que empezar así, ¿no? La clasificación de los triángulos se divide así. Ahora, si te das cuenta, se desprenden 2. Ahora, veamos los según sus lados. Y según sus lados se desprenden 3. Ahora, cada uno, tú no puedes leer los 3 y después regresar. No, sino cuando leas al escaleno, tienes que leerlo todo lo que está debajo. Cuando leas al isósceles, leer todo lo que está debajo. No puedes leerlo así en fila y después regresar a leer la otra fila. ¿Ya? Para que tenga un mayor entendimiento. Si tú lees, por ejemplo, según sus lados, sí puedes decir, tenemos escalenos, isósceles y equiláteros. ¿Listo? Pero los escalenos, según el gráfico me dice, tiene 3 lados desiguales, este es su gráfico, así. ¿Me escuchaste, Alex? ¿Podría repetir otra vez, por favor? Alex. Alex, ¿me escuchas? Sí, profesor, ¿cuál dijo que le era todo? Repite otra vez todo, pero teniendo en cuenta ya el orden. Si me vas a leer escaleno, léeme todo lo que dice escaleno. Isósceles todo. No me leas todo en fila y después otra vez la otra fila. No, todo. De acuerdo a cómo va, a cómo te dice el esquema. A cómo te indica el esquema lo lees. ¿Ya? Repite a ver. Clasificación de triángulos, según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados, escaleno, isósceles, equilátero. El otro es según sus ángulos, es acutángulo, rectángulo y osesángulo. Octusángulo. Según sus lados, 3 lados desigualables, dos lados igualables, 3 lados igualables. Según sus ángulos, 3 ángulos agudos, un ángulo recto y un ángulo obtuso. Ya. Según sus lados. ¿A quién le llamamos el que tiene 2 lados iguales? Según sus lados. ¿A qué triángulo le llamamos el que tiene 2 lados iguales? Al isósceles. Isósceles. Tiene una tilde ahí. Isósceles. ¿Ya? Ahora. Según sus ángulos. ¿A quién le llamamos aquel que tiene un ángulo obtuso? Al obtusángulo. Al obtusángulo. ¿Ya? ¿Cuál es el triángulo en general que tiene sus 3 lados iguales? Equilátero. Equilátero. Muy bien. ¿Cuál es el triángulo que tiene un ángulo de 90 grados? El rectángulo. El triángulo rectángulo o triángulo recto. Es aquel que tiene un ángulo recto y se ubica en la clasificación según sus ángulos. ¿Correcto, Alex? No te vayas a olvidar, por favor, estos esquemas los vuelves a repasar para que quede bien en claro. ¿Correcto? Bien. Entonces, continuamos. Estamos resolviendo nosotros situaciones problemáticas, dice, ¿no? Situaciones de la realidad. Lo que habíamos visto también eran las estrategias que habíamos sacado nosotros de cómo
podríamos tener en cuenta para resolver un problema? O sea, ¿qué estrategias? Entonces, ¿qué es lo que realizas tú o qué es lo que haces tú cuando tienes un problema? Cuando se te presenta un texto ahí para resolver. ¿Qué es lo primero que haces? A ver, Alex, respóndeme. Ver la pregunta, ¿cuál se va a desarrollar? Bien, tú dices ver la pregunta, pero antes de eso tienes que leer primero el texto, ¿no? Ya por ahí se puede dar cuenta que cuáles son tus falencias cuando tú resuelves un problema, ¿no? Cuando uno resuelve un problema, vamos a brindar acá ciertos pasos para que emplearás para o como estrategia para solucionar el problema, mira. ¿Ya? Mira, ve, debes primero interpretar el problema, pero para interpretar el problema tienes que leer el problema. O sea, ¿cómo interpretas? Cuando lees una lectura profunda, una lectura como para poderla comprender, ¿no? Entonces, interpretamos el problema. Después, identificamos los datos. O sea, ¿qué datos me está dando el problema? ¿De qué me dice? ¿Qué datos me ayudan a poder solucionar? Si quizás me está diciendo me dice un total, me dice que restó, me dice que se le cayó. Luego analizamos lo que vamos o lo que debemos resolver. O sea, voy a realizar para tener una respuesta. Tengo que sumar, tengo que restar, tengo que multiplicar. Primero tengo que hallar esto, después tengo que reemplazar en esto. O sea, eso es el siguiente paso. Analizamos lo que debemos resolver. Para esto también un siguiente paso es recordar los saberes que necesito. O sea, si el problema me está tratando de un triángulo obtusángulo, entonces yo tengo que recordar automáticamente que es un triángulo obtuso para poder ahí aplicar lo que me está pidiendo el problema. Si el problema me está diciendo que es un triángulo equilátero, pues yo tengo que recordar cuándo yo decía o cuándo o a quién se le llamaba un triángulo equilátero. Y de esa forma yo tengo que recordar para poder buscar la solución. Por último, resolvemos y damos respuesta, ¿no? Más o menos se han sacado estos cinco ítems para que tengan en cuenta de cuando se resuelve un problema, tengan en cuenta estos pasos, sobre todo, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, Alex, repite los pasos, léelos. Teniendo en cuenta el modelo anterior, resolvemos el problema. Interpretamos el problema. 2, identificamos los datos. 3, analizamos lo que debemos resolver. 4, recordamos los saberes que necesito. 5, resolvemos y damos respuesta. Muy bien, ¿ya? Entonces, estos pasitos tienes que tenerlos en cuenta cada vez que tú te presentes ante un problema. Tú dices, primero, tengo que interpretar. ¿Qué quiere decir interpretar? Tengo que leer mi problema. Muy bien. Después, una vez que lo leíste, comienzas mira, ¿qué datos tengo? ¿No? Estos son los datos que tengo. Comienzas a obtener datos. Luego, comienzas a analizar qué saberes necesitas. Entonces, y a recordar, ¿y qué era esto? ¿No? ¿Qué era esto? ¿Cómo lo hago? Ya, tienes a recordar los saberes previos, se llama. ¿Ya? Luego, tienes que analizar lo que vas a resolver.
A ver, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar, voy a restar, voy a multiplicar, voy a dividir, según lo que tengan que mencionar. Y luego vas a recordar qué saberes necesitas para que eso los puedas aplicar cuando vas a resolver. ¿Ya? Eso, por favor, no te olvides, hay que tenerlo bien en cuenta. Vamos a ver un problema. Vamos a ver un problema. El problema se titula tarea de trasplante. A ver, lee el problema, por favor. Una tarea de trasplante es un área poligonal que pueden adoptar variadas formas, la cual consiste en sembrar la semilla de arroz en el área designada a cambio de una cuota o pago en efectivo. Bien, ahí tenemos el modelo, ¿no? Más o menos de cómo se realiza esta acción, esta actividad, este trabajo. Aquí en Ferreñafe, en todo lo que es distrito, y en toda la región Lambayeque, nosotros más que nada sabemos que esta actividad, pues, es una de las actividades que nos proporciona parte de nuestra gran economía, ¿no? Entonces no podemos estar indiferentes, ni tampoco poder no saber qué significa esto, ¿no? Entonces, bien, continuamos ahí. A ver, prosigue. Anthony desea saber qué media tiene el lado que no observó cuando le ¿Qué midieron medida? su tarea. ¿Qué medida? Vuelve a leer, por favor. Anthony desea saber qué medida tiene el lado que no observó cuando le midieron su tarea de trasplante. Si se sabe que las otras medidas fueron de 9 metros y 15 metros y la forma del terreno es de un triángulo recto. Bien. Entonces, lo que tú has hecho es el primer paso, ¿no? Ya leíste el problema. Me imagino que a la hora de leer el problema, tú te has dado cuenta de qué trata. Pues está tratando de la tarea de trasplante, está tratando de que le han medido a cierta persona, pues en este caso Anthony, ¿no? Le están midiendo su tarea, pero él tiene una duda, ¿no? Dice, él desea saber qué medida tiene el lado que no observó. O sea, él no observó un lado cuando le estuvieron midiendo, pero él sí tiene dos datos. ¿Cuáles son los datos? Vamos al siguiente paso, ¿no? Ahí te puedes dar cuenta que hay unos datos ahí, ¿ya? Bien, hasta ahí. Entonces, lee a ver qué es lo que nos piden. ¿Cuál será su perímetro y área? Bien, te das cuenta que la pregunta recién viene. La pregunta recién viene y como para que te des cuenta y cambies lo que me habías dicho, ¿no? Dice, profesor, yo leo la pregunta, me dijiste tú, ¿no? Te das cuenta que la pregunta recién viene y sin embargo tú ya interpretaste y ya identificaste datos. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien claro, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que hallar es cuál será su perímetro y área. Eso es lo que yo tengo que hallar. Vamos viendo. Ya hemos dado una buena lectura, ya hemos identificado más o menos los datos, ¿no? ¿Qué es una tarea de trasplante? Me pide este dato. ¿Qué era una tarea de trasplante? A ver, dime, Alex, ¿qué era una tarea de trasplante? Es donde se va a sembrar la semilla de arroz. Claro, sí. Y dime, ¿y cómo se dan estas tareas? ¿Qué formas tienen? ¿Qué es lo que a nosotros nos compete ahorita y por lo cual se ha usado este modelo, ¿no? Porque me dice que tiene modelos poligonales. O sea, una tarea de trasplante, no sé si en alguna oportunidad tú has visto una tarea de trasplante. Eh, Sí, ya, entonces, te das cuenta que
tiene forma cuadrada, forma rectangular, o sea, bien larga, puede tener poco ancho, pero puede ser bien largo, como que puede tener mucho largo, pero poco ancho, o al contrario. A veces te lo dan en forma de triángulo, como cuchilla, que nosotros le llamamos. Empieza en un anchote, pero termina en una puntita. Entonces, te das cuenta que a larga y la corta tienen formas poligonales. ¿Ya? Esta tarea de trasplante. Muy bien. Entonces, ya hemos identificado ahí, ¿no? Dices, el área poligonal que pueden adoptar variadas formas y consiste en sembrar la semilla del árbol, ¿cierto? Perfecto, hasta ahí. Ahora otra preguntita. ¿Qué medidas tenía la tarea de trasplante? Ni me acuerdo, profesor, que era, creo que tenía 9 metros, creo. Ya, muy bien, más o menos. Tenían 9 y 15 metros, ¿recuerdas? Ah, pues Sí, estamos en el siguiente paso, ¿no? Identificando los datos. Claro que tú tenías que leer nuevamente, volver a verlo y poder sacarlo, ¿no? Pero ya, no te preocupes, eran 9 y 15 metros, ¿correcto? Bien. Siguiente pregunta. ¿Qué forma tenía la tarea de trasplante? triángulo. Forma de triángulo, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de triángulo? Tiene forma de triángulo, pero tiene forma de un triángulo rectángulo, ¿ya? Tiene forma de un triángulo rectángulo. Entonces, yo te pregunto, ¿no? Entonces, yo te pregunto, vamos al siguiente paso, ¿no? Analizamos la pregunta. ¿Qué nos piden calcular? El perímetro y el área, ¿cierto? Sí, profesor. ¿Ah? Entonces, revisamos los saberes previos. Mira, vamos ya en el cuarto paso. Debemos recordar la teoría del perímetro y del área de un triángulo. Yo te pregunto, ¿tú sabes cómo encontrar el perímetro de un triángulo? ¿Recuerdas tú cómo encontrar el perímetro de un triángulo, Alex? No, profesor. ¿Y el área? ¿No recuerdas? Dibujamos el triángulo y calculamos No la te parte escucho, de no te escucho. dibujamos un triángulo y calculamos la parte de adentro, el área. No te escucho, Alex. Está demasiado bajo. Acércate más al audio. O aumentale volumen. Ay, Dibujamos un triángulo y calculamos dentro. ya, más o menos, sí, sí, tiene la noción. Ah, entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Mira, ve, aquí está. Ve. Vamos a recordar esa teoría, dice. Perímetro del triángulo, ¿no? ¿A qué es igual el perímetro del triángulo? Cuando yo hablo de perímetro, es sumar todos los lados, Alex. ¿Ah? Sumar todos los lados. Mira, en este caso, si mi triángulo tiene 3 lados, es obvio, le voy a llamar a un lado A, el otro lado B y al otro lado C. Cuando yo quiero hallar el perímetro, pues yo sumo estos 3 lados. ¿Ya? Nunca debe de olvidar que para yo poder encontrar el perímetro de cualquier figura, lo que se debe de hacer es sumar todos los lados. ¿Ya? Entonces, ya hemos recordado que es un perímetro. Y para el área,
¿Cómo encuentro el área? Mira, ve. El área de un triángulo se obtiene multiplicando la base por la altura y dividiéndolo entre 2. ¿Ah? La base por la altura y lo divido entre 2. Mira, ahí está, mira. ¿Estamos? Entonces, a ver, ya sabemos cómo encontrar el perímetro y ya recordamos también cómo hallar la base. La base. Para eso necesito una base, perdón, el área. Para eso necesito una base y necesito una altura. Bien. El siguiente paso es resolvemos el problema. Vamos bien. Si decimos que el perímetro es la suma de los lados, nos damos cuenta que según nuestros datos, ¿qué pasa? Tenemos nosotros dos lados. Tenemos el lado de 9 metros y tenemos el lado de 15 metros. Pero aún nos falta el otro lado, ¿verdad? Aún nos falta el otro lado. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Porque el triángulo tiene 3 lados, pero ahora a mí me están proporcionando solo 2 lados. ¿Cómo encontraré el otro lado? ¿Cómo crees tú, Alex? A ver, Alex. ¿Cómo dijo, profesor? Si tú te das cuenta, el triángulo tiene 3 lados. Para yo poder encontrar el perímetro necesito 3 lados. Pero según los datos del problema, a mí me proporcionan solo 2 lados. ¿Cómo puedo encontrar el otro lado? Esa fue la pregunta. O sea, el lado de un lado le dan solamente le dan un número y ahí sabemos el otro lado que es igual. Ya, o sea, yo tengo 2 lados, pero el otro lado, ¿cómo lo encuentro? ¿Así nada más de fácil? ¿O qué tengo que hacer para encontrar el otro lado? Ver cuánto mide un lado. ¿Cómo? Mírenme, como a nosotros nos decían que teníamos que la tarea de trasplante tenía forma de un triángulo rectángulo, ¿verdad? La tarea de trasplante tenía forma de un triángulo rectángulo. Entonces, yo automáticamente tengo que recordar qué forma o cómo es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, un triángulo rectángulo tiene esta forma, pero un triángulo rectángulo también necesita, o perdón, tiene, en sus lados, contiene 2 catetos y por su misma forma que tiene, pues el otro lado se le llama hipotenusa, como tú puedes observar acá. Tenemos 2 catetos que son los que están acá, uno es la base y el otro acá, y el otro viene a ser la hipotenusa. Mira el formato que tiene este triángulo. ¿Ya? Entonces, si yo ya tengo 2 de los lados, yo voy a emplear esto. Dice, en cada vez que tengamos un triángulo recto, ¿qué debemos de emplear? Debemos de emplear el teorema de Pitágoras, mira. Profesor, sí, otra cosita, mira, ¿te das cuenta
cómo un problema nos va llevando a otras cositas, mira. Entonces, ¿de qué forma yo voy a poder encontrar el otro lado que me falta? Pues yo lo voy a encontrar empleando el teorema de Pitágoras. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo el teorema de Pitágoras? Mira, el teorema de Pitágoras a mí me dice que se emplea cuando tengo siempre o cuando me encuentro con un triángulo rectángulo. Acá tenemos el triángulo rectángulo y ¿qué es lo que me dice? Que yo tengo que elevar al cuadrado la hipotenusa y a esto igualarlo a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. ¿Ya? Entonces, yo elevo al cuadrado a la hipotenusa, ¿sí? A este lado, a la hipotenusa, así como lo mostraba acá, ¿no? Hipotenusa. Y a eso lo igualo a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Y eso me va a mí ayudar a poder encontrar uno de los lados que yo no tenga siempre en un triángulo rectángulo. En conclusión, profesor, usted me está indicando que todas las veces que yo tenga frente a mí o que me encuentre con un problema en el que me indique que es un triángulo rectángulo y me dan solo dos de los lados, eso quiere decir que yo voy a aplicar el teorema de Pitágoras para poder encontrar el otro lado. La respuesta es sí, tú lo has dicho. ¿Ah? En resumen, el teorema de Pitágoras siempre me va a ayudar a poder encontrar un tercer lado que no tengo de un triángulo. Ojo, de un triángulo rectángulo. No es de cualquier triángulo tampoco, sino de un triángulo rectángulo. ¿Me dejé entender? Sí, profesor. Está con nosotros Alberto Paico. Alberto Paico, buenos días. Bueno, está activando su audio. Ya, correcto, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta. ¿Ya? Entonces, yo te vuelvo a hacer la pregunta, a ver si me has entendido. ¿Cuándo tú vas a aplicar el teorema de Pitágoras? A ver, repite, ¿cuándo vamos a aplicar el teorema de Pitágoras? ¿En qué momento o para qué lo voy a aplicar el teorema de Pitágoras? Bien, vuelvo a recordar, ¿ya? Para que quede claro. En toda ocasión que yo tenga o me encuentre con un triángulo rectángulo, que el triángulo rectángulo tiene esta forma, ojo, ya en toda ocasión que me encuentre con un triángulo rectángulo. Y resulta que como datos solo me están proporcionando dos lados de este triángulo rectángulo, ¿sí? Uno, ya me di cuenta que es un triángulo rectángulo. Dos, me están proporcionando solo dos lados, entonces me falta el otro lado. Entonces, ¿qué hago? Aplico el teorema de Pitágoras. Ese teorema de Pitágoras me va a ayudar a encontrar el otro lado de este triángulo rectángulo que yo no lo tenía. ¿Ya? ¿Y cómo aplico el teorema de Pitágoras? Pues simplemente le das forma. Este triángulo rectángulo tiene que tener los lados que te indican. Uno tiene que estar en la hipotenusa, el otro tiene que estar en un cateto y el otro quizás no está. O quizás solamente te dan los dos catetos y la hipotenusa no te la dan. Entonces, tú aplicas ahí el teorema de Pitágoras dándole forma a que al elevar al cuadrado el lado que está en hipotenusa, ya eso lo igualas a la suma de los cuadrados de los dos lados de los catetos. ¿Ya? Eso era. Bien, entonces, teniendo en cuenta ya la aplicación del teorema de Pitágoras, pues mira, pues entonces yo voy a decir, allá,
Entonces, yo tenía que un lado medía 15 y el otro lado medía 9 y me hace falta el otro lado. Entonces, mírame, yo le he dado forma aquí al teorema de Pitágoras, si te das cuenta, mira, al teorema de Pitágoras le he dado forma aquí, que me indicaba por acá. Eso quiere decir que yo he considerado que la hipotenusa es 15 y uno de los lados es 9. Entonces me falta el otro lado. Yo podría decir, le voy a dar 9 al A. Acá está, al A. El B no lo tengo. Y al C le voy a dar 15. Profesor, ¿y cómo sabe que le da 15? Ah, ojo, que hay que tener en cuenta que la hipotenusa siempre va a ser mayor que los otros dos lados. Por eso es que yo no le puedo dar al B 15 o al A 15, sabiendo de que la hipotenusa es mayor. Es por eso que le doy a la hipotenusa, es el valor de C, le doy 15. Y al otro, cualquiera de los dos, le doy 9. Es por eso que yo al aplicar el teorema de Pitágoras, le coloco ahí, ¿no? C al cuadrado, o sea, 15 al cuadrado, es igual a 9 al cuadrado más X al cuadrado. Miren, 15 al cuadrado es 225 y 9 al cuadrado es 81. Ya estoy realizando mi cálculo. Al pasar a restar, sigo calculando, voy a tener 225 menos 81. Voy a tener 144 como respuesta. Y ahora, ojo que yo quiero el valor de X. X me va a representar uno de los lados que yo no tengo, ¿no? El X me va a representar a uno de los lados que yo no tengo. Entonces, ¿qué hago? Pues ese cuadrado se convierte en una raíz. Y voy a tener raíz cuadrada de 144. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 144? Pues va a ser 12. Entonces, voy a tener como respuesta 12. Resulta que el tercer lado que yo no lo tenía, ahora ya me doy cuenta que va a ser 12. Y con eso yo ya completo los 3 lados que necesito. Dice, por tal, la otra medida de la forma de triángulo de la tarea de trasplanto viene a ser 12 metros. ¿No? Viene a ser 12 metros. Y justo esta era la medida que no había visto Anthony. Anthony no sabía cuánto medía la tercera medida. Y ya lo hemos hallado, le hemos ayudado a Anthony y mira lo que se ha empleado, ¿no? Entonces yo ya puedo saber que es 12. Ahora sí ya, teniendo en cuenta las 3 medidas, ¿no? Teniendo en cuenta las 3 medidas. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta, Alex? No, profesor. Ya, bien. Entonces, teniendo en cuenta las 3 medidas, ¿no? Ahora ya tengo las 3 medidas, vamos a calcular el perímetro. Mira, ve, teníamos las medidas de 9 y 15. Ahora ya tengo la otra medida que es 12. Entonces calculamos el perímetro. El perímetro me había dicho que era la suma de los 3 lados. Ahí está. Ya estoy sumando los 3 lados. ¿Cuánto me va a dar entonces el perímetro? 15 más 12 más 9. Entonces el perímetro me va a dar 36. El perímetro entonces va a tener 36. ¿Qué quiere decir? Todo el contorno de esta tarea de trasplanto debe de medir 36 metros. El perímetro es el contorno, la parte de afuera, el contorno. Eso es el perímetro. Entonces, todo el contorno de esta tarea de trasplanto va a medir 36 metros. ¿Ya? ¿Qué más me pedían hallar? Me pedían hallar también el área, ¿no? Dice, por tanto, el perímetro del área de trasplanto de Anthony va a tener 36 metros. Pero también a mí me pedían el área. ¿Recuerdas? ¿O qué me pedían a mí? ¿No? ¿Qué me pedían a mí? A ver. Si recordamos la pregunta, ¿qué me habían pedido a mí? Me habían pedido el perímetro. Hallar el perímetro y el área. Y el área. ¿Cómo calcularíamos el área entonces? De la base y la altura. Claro, multiplicando base por altura y dividiéndolo sobre 2. ¿Cierto? Entonces, ¿a quién consideraríamos como base? Como base consideraríamos a 9. ¿Y a quién consideraríamos como altura? Como altura consideraríamos a 12. ¿Y por qué no 15, profesor? Porque 15 hemos dicho que es la hipotenusa.
O sea, ahí no lo podemos considerar, teniendo en cuenta esos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo sería para hallar el área? Pues simplemente calculamos el área, pues yo voy a tener calculamos el área, vamos a tener A es igual a ¿quién? A 12 por 9, ya todo esto lo vamos a dividir entre 2, ¿no? Porque es base por altura sobre 2. Entonces, ¿esto qué me va a dar igual? Entonces, el área va a ser igual ¿a quién? 12 por 9 entre 2. En todo caso, yo puedo simplificar. La mitad de 12 es 6 y 6 por 9 va a ser 54. Entonces voy a tener 54 metros al cuadrado. Y eso sería mi área. Eso sería mi área. Entonces, ahí tenemos ya y completamos el pedido del problema, que era calcular el perímetro y calcular el área. Entonces, el perímetro de la tarea de trasplante de Anthony tenía 36 metros y el área tenía 54 metros al cuadrado. ¿Correcto, Anthony? Perdón, ¿correcto, Alex? Sí, profesor. Muy bien. ¿Ya? Entonces, te das cuenta que como un problema me conlleva a estas cositas, ¿no? Lo que estoy realizando es resolviendo el problema paso a paso, ¿no? Paso a paso para que lo vayas entendiendo, para que te vayas dando cuenta que en realidad resolver un problema no es fácil. Resolver un ejercicio quizás puede ser algo fácil, pero un problema te conlleva a interpretar, te conlleva a identificar, te conlleva a recordar saberes previos, te conlleva a decir, ¿qué hago acá? Te conlleva a resolver y a dar respuesta, a calcular, ¿no? Entonces, resolver un problema necesita de estas cositas, las cuales estoy de manera minuciosa explicando, ¿ya? Muy bien, nos vamos con otro problema, a ver, otro problemita, otro problema. En este caso, el problema se llama área del terreno. Ahí tenemos el área del terreno, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el problema. Algo nos tiene que interesar en este problema. A ver, algo nos tiene que decir. Vamos a la primera parte. ¿Qué era la primera parte? Interpretamos el problema. Leemos el problema. A ver, damos lectura a Alex. Área del terreno. Cierto terreno tiene forma de triangular ubicado a la orilla de la carretera, formando con ella un ángulo de 90 grados. El otro lado. ¿Qué pasó, Alex? Alex. Bien, al parecer Alex tuvo problemas con su audio. Espero lo mejore. Vamos avanzando y dando lectura. Decía, área del terreno. Cierto terreno tiene forma triangular, ubicado a la orilla de la carretera, formando con ella un ángulo de 90 grados. El otro lado del terreno tiene 24 metros de largo y el lado de la carretera mide 32 metros. Halla
el área de dicho terreno y encuentre su perímetro. Nuevamente me están pidiendo encontrar el área y el perímetro de un terreno, en este caso, pero que tiene también nuevamente forma triangular, ¿no? El problema me lo dice. Cierto terreno tiene forma triangular, pero hay que tener en cuenta, y si nos trasladamos a la realidad, este terreno dice que está al lado de una carretera, ¿no? Al lado de una carretera, y todavía forma un ángulo de 90 grados. ¿Qué quiere decir eso de 90 grados? Pues aquí me está indicando que este terreno tiene forma de un triángulo rectángulo. Por ese dato que me dice a mí, formando con ella un ángulo de 90 grados, es que a mí me está anticipando y me está diciendo de que este terreno tiene forma de un triángulo rectángulo, ¿ya? Por eso es que es importante interpretar los datos. También observamos que en el problema me está indicando dos medidas. Como nosotros sabemos, un triángulo tiene 3 medidas. Eso quiere decir que tenemos que, ya nos queda de trabajo, nos queda buscar la otra medida del otro lado de este triángulo rectángulo. Pero teniendo en cuenta que es un triángulo rectángulo, ya parece que ya hoy día hemos aprendido cómo encontrar un lado que no tengo cuando estoy frente a un triángulo rectángulo. Bien. Alex, ¿mejoraste tu audio, Alex? Bueno, al parecer no ha podido mejorar su audio. Bien, entonces justo también estamos ya con la hora. Cecilia. Sí, profe. Ya, listo, Cecilia. Ahí nos vamos a quedar. Creo que Alex ya le había malogrado el audio, no sé. Para que ya puedas cerrar la sala. ¿Ok? Gracias. Gracias, profe. Listo.